Una de las cosas que más me llama la atención cuando hablamos de nostalgia de principios de los 90, y lo he comentado yo, no sé si ha salido ya por aquí, es cómo pues mucha gente va a directos, va a conciertos, va a festivales, para entendernos de rock, incluso como con un deje de superioridad moral, como que escucha algo muy culto, ya casi como quien va a un concierto de música clásica, despreciando sonidos actuales. Llámalo sonidos urbanos, llámalo reggaetón, llámalo trap. Me explico con esto, no son las palabras más exactas del mundo, pero yo creo que ya me entendéis. Y primero, yo siempre he pensado que esto viene un poco por vergüenza y porque es mucho mejor decir que escuchabas Pink Floyd a que escuchabas Sonia y Selena, eso por supuesto, y porque igual también hay que entender que lo que ahora es música urbana, de otra manera ha estado siempre. Y ha habido cosas que igual ahora decimos que son autotune, que igual antes no se utilizaba tanto, pero que al final no son nuevas. Como por ejemplo la música disco. Hoy nos vamos a hablar de lo que se consideraba Eurodance, por un vídeo que también he visto, que he sacado alguna referencia de Central Sonora. Es ese tipo de música. El Eurodance era como una música electrónica muy comercial que había a principios de los 90, para entendernos, pues Technotronic, Snap, todas estas cosas. Y que, aunque como he dicho antes, no me gustaba demasiado, y yo creo que seguramente a todos, si pasan 30-35 años después, no es el tipo de música que escucharíais cada día en casa o en el trabajo. Era un tipo de música que se consumía fácil, se consumía rápido, no sé si decir barato, porque era lo típico que entraba en los CDs de verano, aquellos recopilatorios, pues que en proporción, si lo piensas, te salían a suscripción de 2 meses de Spotify actual. Como decimos, en algunas cosas hemos mejorado. Que es ese tipo de música que igual te encontrabas en las galas de tarde, cuando salías con los colegas o en la discoteca y demás, o que igual veías los sábados por la mañana en los perfiles de programa de aquella época, que podía ver en la televisión pública, en la primera o en las privadas, la Antena 3, Telecinco, pues que iban todos como un poquillo vitaminados y hacían ese siempre riguroso playback, como no, en el cual pues te salían estos grupillos. Repito, grupos que eran pues eso, Technotronic, Snap, seguro que os vienen unos cuantos a la cabeza, CNC Music Factory, era, lo que pasa que estos no sé si son estadounidenses. Precisamente me llama la atención eso, que la mayoría de estos grupos no son estadounidenses, no eran de Norteamérica, eran grupos principalmente del centro de Europa, algunos italianos, había gente de Bélgica, de Países Bajos, de Alemania, que al final son un poco los herederos, y ahí es a lo que iba, de todo esto tan postizo que se generó años antes con productores que eran los que realmente hacían la música y que eran conscientes pues de que igual con la imagen que tenían pues no iban a vender muchos discos y tenían que montar algo. Si nos vamos unos años más atrás, pues si nos vamos un poco más atrás podemos hablar de Milli Vanilli y de toda la liada de Milli Vanilli, que de esto me hace ganas hablar algún día. Y como uno de los de Milli Vanilli, por cierto, aprendió a cantar de una forma muy digna. ¿Cómo nos vamos para atrás? Frank Farian, creo que era el productor. Años atrás se iba a Boney M o a Genghis Khan, creo que sería lo más exacto, y ponía Genghis Khan. Este tipo de grupos de música discotequera, en la cual muchos de ellos lo que hacían simplemente era poner la imagen. Y esto era lo que pasaba, y como pues una mezcla de que no nos dábamos cuenta y que nos daba un poco igual, porque yo creo que eso es la conclusión. Tú eso lo escuchabas para pasártelo bien, para echar un rato, para ir el fin de semana, y realmente si el rapero o la chica que cantaban luego en el fondo era otro, como pasó creo que era con Technotronic, pues da igual, tú tampoco vas a juzgar eso, pues ya está y adelante, ¿no? Y luego nos escandalizábamos, pues esos años atrás, porque Milli Vanilli cantaban otros. Igual a veces somos un poquito hipócritas con estas cosas, no digo en general. Pues tú tenías esos grupos que eran como una especie de bandas de criminales del equipo A, no como los grupos de malos del equipo A, que cada capítulo se repetían. Entonces tú tenías
una o dos, ahí podía cambiar un poquito el número, como La Chica Guapa. La Chica Guapa lo que hacía era cantar estribillos, tonos melódicos, incluso un poquito más soul si le quieres dar como algo más distinguido, y cantaba sobre cosas de ser feliz, de ligar, de encontrar el amor, de la diversión, cosas poquito profundas. Tampoco eran clases de filosofía eso, y ya digo que me parece bien. Luego teníamos a los malotes raperos. El malote rapero cantaba de fondo, por supuesto, no vamos a hablar de racismo, pero normalmente de color, ¿vale? Negros, en este caso. Que cuidado, muchos de estos, que lo he visto en el vídeo, que repito, de Central Sonora, que hay que agradecer porque está bastante bien documentado, que en el fondo eran, estos sí que eran de Estados Unidos, muchos de ellos que eran un poco raperos low cost. ¿Qué hacían los productores? Como era una época que todavía había mucho marín, mucho militar norteamericano en bases, en países, vamos a decir, de la OTAN, para entendernos, o muchos países europeos, ellos sabían que había muchos de estos marines que luego eran raperos aficionados, que luego en sus ratos libres pues iban a circuitos amateur, pues como quien hace stand-up, como quien hace impro, como quien hace batallar de gallos y luego trabaja de otra cosa. Y ahí los fichaban para hacer esos raps de salida, que muchas veces eran los estribillos o los precoros, pues con sus cosas de malotes y qué guay que soy y cómo molo, ¿no? Eso sería el segundo elemento. Luego, obviamente, un tercero que era un compás de 4x4, cual clase de aeróbic iniciación o baile o zumba o como lo queréis llamar, o step o body combat. Se aprovecharon muchas canciones para eso. Y por supuesto, el último elemento motriz, el último elemento fundamental era el teclado Casio. Era el sintetizador de 2 pesetas que igual en su momento molaba, pero tú ahora lo oyes y parece un chaval de primero de conservatorio o de secundaria del instituto que se ha aprendido una melodía y la va repitiendo ahí todo el rato. Cosa que iba un poco, también nos aprovechamos porque han pasado años, no solo con la música sino con la estética. Tú ves algunos videoclips de estos que los he visto ahora después y es como una mezcla de un catálogo de ropa de Desigual, esto es muy importante. Eso yo creo que se llevó ya hasta Operación Triunfo, hasta el principio, hasta 2000 y poco, con unos efectos especiales de imágenes, fondos por ordenador, pero que eran más bien un CGI de estos de la demo de Windows 3.1 para trabajo en equipo. Tú tenías como todo ese elemento que funcionó mucho, yo diría, primera mitad de los 90, más o menos 95-96, y que luego fue derivando, fue avanzando. Claro, la parte como guay, la parte cool, la parte más, no sé si decir en TV, se fue yendo un poco, creo que por aquella época del 2000, todavía quedaba algún coletazo pop, pero más al R&B, a ritmos incluso un poquito más lentos, y luego la parte más, como, claro, no diría house, la palabra no es house, pero la palabra más electrónica o más de tecnopop, como lo queramos llamar, repito que no es la palabra más exacta, se iba hacia algo de cada vez más exagerado y que empezaba a parecer un poco hortera. De hecho, esto pasaba incluso en España, viendo el documental de Locomía, hablan precisamente de esto, de cómo intentan evolucionar un sonido y que llega un momento que en el 94 o 95 un concepto de Locomía que sí había avanzado, que empezaba con el acid house de los 80 en Ibiza y que luego con la segunda formación tiene un rollo mucho más parecido a lo que comentamos hoy, llega un momento que el productor dice, es que es normal que vayamos de cabeza menos porque no tiene sentido hacer algo así. Y esas giras, en las cuales también el hip hop presente, los ritmos, combinaban con un rapero que se llamaba El Profesor, que voy a poner un corte por aquí ahora, hacer un corte así, de repente, y tú estás viendo cosas esto, como que pego una base rapeada, bailo, pero todo como muy postizo, como que se nota que esto lo ha hecho el productor pensando en los billetes, o, repito, iba hacia ese atasco o a una evolución que iba exagerando y que llegaba un momento que rozaba la parodia. Ya de manera provocada, de manera consciente, como era, por ejemplo, Aqua, los de Barbie Girl, y jugaban un poco más al cómic, o luego, no sé si inconsciente o no, pues ya en el año 2000-2001, que comentaba, ya cuando llegaba Operación Triunfo, Bilbao y estas cosas, por ejemplo, con Nozón, los de Dragostea Dintei, perdón que lo diré fatal, cómo llega un momento que ya aquello es casposo totalmente, es hortera, es bastante duro de escuchar y sin embargo de los últimos que lo acabaron pegando. También nos encontramos otro caso muy curioso, a mí este me gusta remarcarlo, que es Israel en el 2000 con el grupo, creo que era Ping Pong,
y cómo acaba pisando un charco que 25 años después creo que muchos no se atreverían a saltar, a tropezar ahí y a meterse con la situación de Israel, con Siria, etcétera, que la liaron bastante. Pues todo eso fue desapareciendo y curiosamente, ¿qué pasa? Que llegamos al 2020 y algo, mientras nos estamos quejando del autotune, mientras nos estamos quejando de la música producida rápido, y los mismos que nos quejamos, este mismo entorno, 40 y pico, 50 años, de repente empieza a ir a festivales de los 90, empieza a pagar 70 euros por ir a ver una tarde un playback o igual en directo para escuchar Duro de Pelar de Rebeca y para escuchar precisamente estos grupos, pues que igual ahora en vez de la sueca de turno, en vez de tener 20 años, tiene 50, el rapero, como pasa con los Bonnie James, ¿no? Pues la formación, los miembros directamente son otros. Y por supuesto, nosotros bailamos, pagamos, somos felices y decimos qué bonita es la música de antes, mientras al final, igual que hace 30 años, igual que hace 20, igual que hace 10, igual que ahora, esos siguen haciendo playback y siguen interpretando música que en realidad ni la cantaban ellos.